Médico francés, astrólogo, boticario, alquimista, clarividente, practicante del ocultismo, conocido por su libro Las Profecías, quien en vida aconsejaría a la realeza y de cuyas profecías se siguen hablando hasta el día de hoy. Hola amigos, hoy déjame que te cuente quién fue Nostradamus. Quédate hasta el final del video, no te arrepentirás. Nacimiento y adolescencia de Nostradamus. Michel de Notre Dame, conocido como Michel Nostradamus, nació en Saint-Rémy de Provence, en el sur de Francia, el 14 o el 21 de diciembre de 1503. Su padre era Jaume de Notre Dame y su madre Reinier de Saint-Rémy. Su padre era un notario y comerciante de granos. El abuelo paterno era un médico judío y cabalista que se convirtió al catolicismo en 1455. Se cambió el apellido por el de Notre Dame para evitar la Inquisición. Su abuelo materno le enseñó latín, griego y hebreo, así como los rudimentos de las matemáticas, mientras que su abuelo paterno le introdujo en el mundo esotérico y en la astrología. De la infancia de Michel se sabe poco, aparte de que tuvo por lo menos 8 hermanos. A los 14 años ingresó en la Universidad de Aviñón. Trató de estudiar medicina, pero se vio obligado a dejar sus estudios un año después, cuando la universidad cerró debido a un brote de peste bubónica. Esto pudo ser el primer encuentro con la mortal epidemia. Recorrió toda Francia durante 4 años, investigando remedios herbales y trabajando como boticario. A los 19 años ingresó en la Universidad de Montpellier, pero fue expulsado después de que se descubrió su trabajo como boticario, prohibido por los estatutos universitarios. Primer matrimonio. En 1531, Michel fue invitado por el médico Giulio Cesare Scaliger para acudir al pueblo de Agen, donde posteriormente se casó y tuvo 2 hijos. Mueren su esposa y sus 2 niños, presumiblemente a causa de la peste bubónica, mientras él estaba en una misión médica en Italia. Tenía 34 años cuando enviudó. Tuvo una disputa con Scaliger, lo que le llevó a enfrentarse con la Inquisición en Toulouse, Francia. Toda esta tragedia provocó la pérdida de su reputación como médico, lo que lo hizo caer en desgracia. El ocultismo. Después de todas estas desgracias, se vio obligado a abandonar Francia. Aquí, Nostradamus empezó a alejarse de la medicina y a acercarse al ocultismo. Cuenta la leyenda que durante sus viajes por Italia se encontró con un joven fraile franciscano llamado Felice Piergentile, ante el que se arrodilló inmediatamente. Años más tarde, el fraile se convertiría en el Papa Sixto V. Nostradamus también viajó por Grecia y Turquía, adquiriendo conocimientos sobre ocultismo y experimentando un despertar psíquico. 10 años más tarde, en la localidad de Salon de Provence, se casó con una viuda rica llamada Anne Ponsard Gemel. Él tenía 44 años. Por su supuesta habilidad para prever el futuro, escribió una serie de almanaques anuales, siendo el primero publicado en 1550. Desde allí comenzó a utilizar la versión latina de su nombre auténtico, refiriéndose ahora solo como Nostradamus, un nombre digno de un sabio con capacidades de evidencia. Cuentan que Nostradamus se ponían en estado de trance meditando durante horas frente a un tazón lleno de agua y hierbas o frente a un espejo.
El trance le producía visiones que él interpretaba como predicciones. Sus publicaciones estaban escritas en un lenguaje críptico, lleno de términos rebuscados, palabras de otros idiomas. Pretendía así esquivar a la Inquisición. En 1555 publicó en Lyon su obra magna Las Profecías, compuesto de 353 cuartetas que vaticinaban sucesos futuros. Gracias a esta obra, Nostradamus se hizo famoso. Cada vez que sacaba una nueva edición, añadía nuevos poemas de 4 versos. La última edición se publicó, tenía 942 agrupadas en 10 centurias. Profecías famosas. Estas cuartetas informan de las visiones de Nostradamus para los siguientes 2000 años. Entre estas, el incendio de Londres. La sangre de los justos faltará en Londres, quemada en el incendio del 66. La antigua señora se derrumbará de su alto lugar. Muchos de la misma secta serán asesinados. Además de mencionar claramente el incendio de 1666 en Londres, Nostradamus acierta en otro detalle: faltará la sangre de los justos. El número de víctimas del incendio fue bajo, 8 muertos. La calamidad tuvo también un efecto positivo, de quemar millones de ratas infectadas, eliminando así el brote de peste. En otro ejemplo, Nostradamus hablaba en una de sus cuartetas de un emperador que nacerá cerca de Italia, quien al imperio será vendido muy caro. Dirán con qué gente se alía, que lo considerarán menos príncipe que carnicero. En 1806, un médico de Montpellier afirmaba que en esa cuarteta Nostradamus había predicho el ascenso de Napoleón al poder. Sobre Catalina de Medici, esposa del rey Enrique II de Francia. En 1555, Nostradamus mostró en sus almanaques algunas amenazas para su familia, por lo que la reina lo convocó nombrándolo consejero y médico de su corte. Nostradamus profetizó sobre el rey Enrique II. El joven león vencerá al mayor. En el campo de combate, en una sola batalla, atravesará sus ojos a través de una jaula de oro. 2 heridas hechas una, luego muere una muerte cruel. A pesar que Nostradamus le advirtió que evitara los duelos entre caballeros, a caballo y con lanza, 4 años más tarde, en 1559, el rey Enrique II, que entonces tenía 41 años, se enfrentó a un caballero más joven. La lanza de su oponente atravesó la visera del rey con forma de jaula y le entró en el cerebro por el ojo. El rey murió de sepsis. Lo mismo han afirmado otros respecto a otro tipo de eventos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Hitler y Mussolini, el asesinato de Kennedy, el atentado del 9/11 de las Torres Gemelas. Profecías para el 2022. Destaca de sus predicciones el grado de exactitud con el que describe algunos sucesos. Para el 2022 tenemos unos aciertos. A. Alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Esto es claramente la invasión que realizó Rusia sobre Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022. Rusia, en su ofensiva contra Ucrania, rodeó la capital Kiev y sus alrededores. Inicialmente, las fuerzas rusas capturaron áreas al norte y al oeste de Kiev. Generó especulaciones internacionales sobre la inminente caída de la ciudad. Sin embargo, la dura resistencia ucraniana detuvo a los rusos. Después de un mes de lucha prolongada, las fuerzas ucranianas comenzaron a organizar contraataques exitosos. El 2 de abril del 2022, las fuerzas ucranianas declararon que Kiev y las áreas circundantes volvían al control ucraniano.
B. Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Esto se interpreta como la intención de Escocia de solicitar un referendo de independencia de la nación que forma parte del Reino Unido para el 19 de octubre del 2023. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, le escribió al primer ministro británico Boris Johnson pidiéndole formalmente su consentimiento. C. La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. Esto es consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo ambas proveedoras de casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y cebada, han provocado que el precio, tanto del trigo como el de la cebada, se hayan disparado luego de la invasión. Este conflicto militar amenaza, además de la producción de cereales, el suministro de aceites, comestibles y fertilizantes. Últimos años y muerte. En sus últimos años, Nostradamus sufría de insuficiencia cardíaca, artritis y gota. Hacia 1566, la gota le causaría la muerte. A finales de junio de 1566, hizo llamar al notario Roche para redactar su testamento. Al amanecer del 2 de julio de 1566, su secretario, Jean de Chavigny, lo encontró muerto de un ataque cardíaco. Así reza el epitafio de Nostradamus. Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el mundo del futuro. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieres conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.